Amigas, amigos, seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Vamos a conversar, como todos los jueves, tenemos las perspectivas de Gaby Peroso. Bueno, Gaby, qué bueno tenerte una vez más por aquí. Yo comentaba al principio del programa un poco acerca de lo que fue esta cumbre iberoamericana. Tú tendrás, me imagino, tu punto de vista acerca de esto. Como yo decía algo así, yo no sé si me viste o no me viste, no sé, pero yo decía algo así como que, bueno, un poquito más de lo mismo, ¿no? Y no se hacen nada, no sé. Tú sabes que, a ver, aquí entre no, me tocó cubrir más de una cumbre iberoamericana, primero como periodista en Venezuela, digamos, como reportero. Incluso me tocó una que se dio en Margarita. Claro, y donde fue Fidel Castro y todo eso. Eso Fidel, fue alrededor del de hecho, 99, por ahí. ajá, No, fue, un poquito no, antes, 98. Yo creo que todavía no estaba Chávez. creo, no, sí estaba Chávez, sí Ya estaba estaba Chávez. Sí. estrenándose. No, Sí. no, estaba Caldera, es verdad, tienes Ok. razón, estaba Sí. Caldera todavía. Sí, la atracción era Fidel y de hecho era lo que todos buscábamos. Pero, a ver, yo siempre digo que estas cumbres es lo mismo de siempre, claro, dependiendo de la época. En este momento el tema era la pandemia, pero salió a relucir, por supuesto, era inevitable que algunos mandatarios no hablaran sobre el caso Venezuela. Y yo comentaba lo que era a dónde iba. Bueno, ahí decía, ojo, agradecemos muchísimo lo que hacen mandatarios como el presidente Duque de Colombia, como lo hizo el presidente de Uruguay en la calle, Sí, como Chile lo han también habló hecho. duro. Pero todo queda allí, Gaby. A ver, quiero conocer tu punto de vista y te dejo hablar toda la media hora. Bueno, es que la diplomacia es así, Sergio, lamentablemente. O sea, puedes tener a varios países criticando a las dictaduras, pero al final todos se sientan en la misma mesa. Vemos cómo están en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los grandes violadores de los derechos humanos, y estas cumbres iberoamericanas lamentablemente son así. O sea, han tenido la participación de Cuba durante años y lamentablemente hay como una protesta. Se dice que Jair Bolsonaro no fue a esta cumbre iberoamericana justamente para protestar en contra de la presencia de, primero, era Nicolás Maduro, no se atrevió y pusieron entonces a la vicepresidenta, así por lo menos la decían ellos, a Delcy Rodríguez, para que participara. Obviamente al menos 5 naciones de América alzaron su voz y nuevamente dijeron que bueno, que se trata de una dictadura, pero se queda ahí, es exactamente lo que tú dices Ahora, yo lo y que es me pregunto, lamentable. Gaby, es si la mayoría de los integrantes de la región como tal, porque la mayoría de los integrantes de la región no reconocen a la administración de Maduro como el gobierno de Venezuela, ¿cómo permiten en todo caso que se dé esto? Es lo que Bueno, no sé. la mayoría es relativa, Sergio, porque cuando hacen las votaciones en la Organización de Estados Americanos hay una mayoría simple, pero no calificada, por así decirlo. Hay muchas islas del Caribe que continúan entonces apoyando al régimen de Nicolás Maduro. La cumbre iberoamericana, para reconocer a Guaidó de alguna manera, entonces tiene que hacer como un statement político en donde va a tener entonces la protesta de Cuba, porque bueno, en Venezuela sí tienes esa figura de los dos gobiernos, pero en Cuba no la tienes y has permitido que Cuba participe históricamente en este tipo de encuentros. Entonces, prefieren no meterse en lo político, prefieren dejarlo así, tienen el tema del COVID, que es lo que quieren solucionar, y sencillamente entonces se reconoce a Nicolás Maduro, se le da un espaldarazo diplomático, porque al final es así, a pesar de que haya la protesta de los países, el que se sentó ahí es el régimen de Nicolás Maduro y no el que es reconocido por más de 60 países. Entonces, es ingrata, la diplomacia y la política es ingrata muchas veces. Sí, y la diplomacia está llegando por lo menos en Venezuela, a que se logren algunos acuerdos, Gaby. Digo, porque sobre todo por el tema humanitario, eh, lo que está pasando con la entrada del programa de alimentos a Venezuela, creo que es un paso adelante por los venezolanos, pero también ahí parece haber algún tipo de, no sé, acuerdo, negociación, cómo llamarlo, no sé de qué manera llamarlo, lo que se está dando entre gobierno y oposición en Venezuela.
porque han tenido que ceder para darle esa oportunidad a los venezolanos de tener acceso a este programa de alimentos, y es parte también incluso de la exigencia como tal de la ONU o de la FAO. Y igualmente con el tema de COVAX, con el tema de las vacunas, pues se tienen que llegar a acuerdos por el bien de los venezolanos, cosa que es vista ya desde el punto de vista político no muy buena. Digo, algunas personas piensan que no deberían sentarse, pero al final hay que hacerlo. Yo no sé si es que al final todo va a terminar de esa manera, sentándose a lograr acuerdos. Sí, Sergio, nosotros habíamos hablado de ese programa mundial de alimentos cuando estuvimos en Washington, que se estaba trabajando. Es un proceso que tiene más de 2 años, Sergio, y donde no solamente participa el régimen de Nicolás Maduro, sino diversos actores, incluso los comisionados internacionales del gobierno interino han justamente abonado el terreno para que todas estas cosas se den. Son cosas diplomáticas en donde la política, en donde ni la oposición ni el gobierno debería tener una incidencia directa, porque justamente si politizas este tipo de programas, de alguna manera entonces se rompe el objetivo primordial, que es alimentar a los venezolanos. Obviamente siempre vamos a tener la angustia a los venezolanos de si esa comida que va a ingresar a Venezuela, que es comida importada, hasta los momentos no va a ser producida en Venezuela. Eso es un proceso paulatino. Ojalá que esa comida no llegue a las bolsas CLAP, porque es así, o que se rotulen unos camiones con toda la propaganda oficialista para justamente entregar esa comida. En teoría, se trata de un programa, no debería ocurrir en ninguna circunstancia. Estamos hablando de un programa de Naciones Unidas en donde ellos tienen experiencia probada con otros grupos, con otros regímenes dictatoriales, para la entrega de esa comida, y se busca entonces no politizar. Sin embargo, los venezolanos tenemos que estar, Sergio, muy atentos a que no se politice esto. Es comida para los niños. Después se supone que las familias de esos niños también van a comenzar a recibir la comida. También es un proceso largo de implementación para que esos alimentos lleguen. Sin embargo, ahí está el tema político. Vemos que el régimen de Nicolás Maduro tiene rato pidiendo negociar, y de alguna manera vemos cómo comenzó a ceder en el tema humanitario, pero no cede en el tema político, sigue con el tema de las elecciones regionales. Entonces, ¿hasta dónde le favorece internacionalmente decir, no, ahora ya pagué las vacunas, venga el programa mundial de alimentación? Esto requiere que diplomáticos ingresen a Venezuela. Esto es un pedido de hace más de 10 años, de que funcionarios activos diplomáticos de Naciones Unidas estén in situ, y no solamente van a servir para distribuir esa comida, sino también para tener un diagnóstico real. Está la oficina de Michelle Bachelet, pero está a medias y no tiene ese rango diplomático. Entonces, ceden en eso, pero de alguna manera buscan entonces esta supuesta negociación. A mí me llama la atención quién es el director ejecutivo, David Beasley, no sé bien cómo se pronuncia, es un político norteamericano. Es un político republicano que además ha tenido importantes cargos, que tiene relación muy directa con personas del Congreso, del Senado estadounidense, de ambos partidos, y al final es el que estrecha la mano de Nicolás Maduro. Entonces no sabemos si Nicolás Maduro va a tratar de buscar una vía para mandar mensajes a Estados Unidos a través de esta figura, o solamente él estará centrado en el tema del Programa Mundial de Alimentos. Se mueve demasiada diplomacia, se abren otros caminos de comunicación que ojalá sean favorables y que no sean justamente solo aprovechados por el régimen. Claro, porque al final, Gaby, lo que quiere en estos momentos el régimen de Maduro es de que le levanten las sanciones. Totalmente. Ellos siguen insistiendo, hablaron ayer otra vez, luego de que Julie Chun del Departamento de Estado volviera a decir que están justamente centrados en aliviar la crisis de Venezuela. Decían, bueno, si la quieres aliviar, desbloquéame los fondos, y al final los fondos desbloqueados ni los necesitan, Sergio. O sea, aquí seguimos viendo la influencia de China, de Rusia, de Irán. China compró en febrero las 3/4 partes del petróleo que produjo Venezuela, ya subieron a 700.000 barriles en la producción. China está violando flagrantemente las sanciones de Estados Unidos. ¿Cómo tienes las sanciones si tienes a 2 países, uno que les está metiendo la gasolina a Venezuela y otros comprándole el petróleo? Es muy duro en materia humanitaria, pero al final esta estrategia tiene que cambiar. Obviamente no es levantar las sanciones
por levantarlas, pero al final tienen unos aliados muy poderosos que trabajan en conjunto, Sergio, y que se hace imposible cualquier tipo de estrategia porque al final terminan recibiendo el dinero, tanto en la parte económica petrolera y a través de miles de fuentes ilícitas, ¿no? Ahora, Gaby, si esto pasó con el programa de alimentos, ojo, muy necesario en el país, súper Totalmente. necesario en el país, va a pasar lo mismo con las vacunas, se va a lograr acuerdos, entonces. Sí, seguramente. Yo creo que se dice que ya en abril, eso va como por cuotas mensuales, como funciona el COVAX, ya en abril no se recibirían las vacunas, es decir, los venezolanos tienen que aguantar, no sé si será mayo o junio, porque hay una cantidad de protocolos, se retrasó porque se rechazaron las vacunas de AstraZeneca. En teoría, el régimen de Nicolás Maduro anda firmando 2 millones de vacunas de Rusia que no llegan al país. Al final todo se trata de una propaganda política. Se habla de que han llegado unas 800.000, 700.000 dosis, es decir, no llegan a 400.000 personas que están vacunadas en Venezuela. A este paso que vamos a hacer la inmunidad en 7 años, en 10 años, es imposible. Ya Bueno, Chile y yo Uruguay leía un están informe, alcanzando. Gaby, discúlpame, que si íbamos a este ritmo, en 23 años Imagínate tú. es que se lograría vacunar a toda la población en Venezuela. Ojalá no sea así, Sí, ojalá. los acuerdos van a existir, los países además están preocupados por el tema venezolano, se espera que esas 12 millones de dosis lleguen, no sabemos exactamente si va a ser la Johnson y Johnson, ellos siguen presionando porque sea Rusia, China sigue con su diplomacia de las vacunas, el tema de Paraguay es insólito. Paraguay normalmente reconoce a Taiwán y no tiene relación directa con el gobierno chino. China está aprovechando para que se rompan las relaciones con Taiwán y sean entonces los chinos los que se apoderen. Entonces hay una presión política interna gigante en donde se dice, wow, este presidente es un desalmado porque las vacunas chinas no están llegando al país. Pero justamente se trata de un entramado diplomático, aprovechando el discurso. ¿Realmente son efectivas esas vacunas chinas? Hasta en pleno régimen dictatorial, ellos mismos han tenido que admitir que la efectividad de esa vacuna es muy baja. Entonces, realmente estás protegiendo, por ejemplo, a la población de Paraguay. Al final, todo es una fuerza y una batalla en que China quiere destronar como el imperio que ha mantenido Estados Unidos durante décadas en América Latina y de alguna manera lo está logrando, porque lo hace a través de las vacunas, lo hace a través de ser el socio comercial más importante de la mayoría de los países de la región, y ahí entonces no sabemos qué va a pasar geopolíticamente en el futuro. Mientras tanto, andan espiando por todos lados. Ese es otro tema que es ¿Cómo insólito, ¿no? espiando? Explícame. Mira, esta semana nuevamente se supo que China, a través de algunas compañías privadas que prestan servicio a entes gubernamentales de Estados Unidos, habían hecho nuevamente filtraciones y escuchas, espionaje masivo a las instituciones. A principios de año ya se había dicho, Rusia, Instituciones estadounidenses. estadounidenses del gobierno y también empresas privadas fundamentales para el tema de telecomunicaciones, de infraestructura. Rusia, ya se había probado que Rusia logró intervenir 9 entes gubernamentales de Estados Unidos en enero. Vimos el avioncito este que sobrevoló por error a Colombia y nos ponemos a leer un poco para atrás y vimos que en diciembre se expulsaron a 2 diplomáticos colombianos y cuando se empezó a averiguar todo esto, descubrieron que había una cantidad de rusos que estaban haciendo turismo en Colombia. Incluso Rusia tuvo que pedir un avión porque se quedaron atrapados en pandemia y no estaban precisamente en lugares turísticos. Entonces, estamos viendo a Rusia y a China que están espiando abiertamente a Colombia y a Estados Unidos, ya aprobado, ya informado, ya reclamado diplomáticamente al gobierno ruso. Ya hemos visto que Colombia también ya ha expulsado de su territorio a cubanos y venezolanos que están tratando de hacer este espionaje. Es decir, estas naciones no están trabajando por separado, Sergio, están En buscando un conjunto. objetivo mucho mayor. Irán, China y Rusia están trabajando en conjunto con un objetivo mayor que pasa por Venezuela y Colombia, pero quizás entonces va contra Claro, Estados Unidos y su tienen, tienen, liderazgo. tienen en países como Venezuela y como Nicaragua o Cuba un asidero, o sea, que un Total. lugar donde asentarse, mejor dicho.
¿no? Sí, ya están en casa, pues ya están en América y es más fácil espionar. O sea, es preocupante todo lo que está pasando y no sé si se están tomando las acciones o es que uno exagera con todo esto, pero cuando lo ves junto Sí, es que, dices, o sea, a no ver, puede no ser una quiero, acción separada, China y Rusia que entiendo, estén espiando, ¿no? entiendo, sí, sí. Sí, puede llegarse a ver como tú comentas, algo así como que exagerado o como que hasta fuera de este mundo, pero bueno, efectivamente, estoy leyendo incluso, Gaby, hablando tú de esto, hay espías y sicarios rusos, estoy leyendo esto en este momento, Ujú. dice que habría un plan de Putin que está sacudiendo a Europa, es noticia de ahorita. Ajá. Según muestran evidencias que indican que la verdadera misión de embajadas del Kremlin a lo largo del mundo son centros de inteligencia para robar datos, extorsionar funcionarios e intentar controlar países. Un caso que, por ejemplo, se ha presentado sobre todo en la República Checa. Y Bueno, ellos están expulsando una cantidad de si está diplomáticos. ocurriendo eso en Europa, Y ¿por qué aquí no en también América? en Colombia se probó que sobornaban a altos ejecutivos de empresas privadas que tenían directamente que ver con el campo petrolero, infraestructura y telecomunicaciones. Les estuvieron haciendo pagos regulares para tomar información estratégica sensible de Colombia y adicionalmente mandar esa información a Venezuela. Y se dice que el perfil de estos diplomáticos rusos realmente son funcionarios de inteligencia y ahí tiene que haber siempre una distinción. Tú no puedes tener diplomáticos que trabajen, no sé, con las agencias de inteligencia, con la KGB, con la CIA. Normalmente el diplomático es el diplomático, parece de película, Sergio, pero Sí, está sucediendo. es que lo estás describiendo y me imagino una serie de Netflix. O Es sea, así, y los rusos por todos lados, viviendo en Colombia, después pidiendo, ay, sáquenme a los rusos que se me quedaron atrapados en el COVID. Parece que no, si no juntamos todo, no entendemos bien de qué se trata todo esto. Y es preocupante, entonces Rusia está justamente con las tensiones, ahorita dice que va a replegar las tropas en Ucrania, pero después vuelve a avanzar. Y al final los países de Occidente, justamente protegiendo esa diplomacia, el respeto a los derechos humanos, se quedan atrás porque no tienen las mismas capacidades que tienen estos países que no les importa nada. Ellos sencillamente avanzan más allá de lo que sea el orden mundial. Entonces, es una situación muy en desventaja. O sea, China, Rusia, Irán, trabajando como les da la gana versus los países de Occidente, midiendo bien sus pasos, respetando los pasos diplomáticos, es bien preocupante. O sea, la Unión Europea y Estados Unidos tienen que hacer un pequeño terremoto interno para entender realmente lo que está pasando, porque si no, no sé a dónde vamos a llegar. ahora, pero mientras todo eso ocurre, Gaby, vemos como el presidente Biden, de alguna forma continúa con cierto acercamiento con Putin, a pesar de que siempre hay comentarios Sí. que van y vienen, ¿no? De lado y lado, pero hay cierto acercamiento. No sé, como tú decías al principio, todo es diplomacia, ¿no? La diplomacia se maneja en unos términos que uno no logra entender, ¿no? Sí, incluso Biden ha hablado de que haya una reunión entre él y Vladimir Putin en un tercer país. Rusia no se ha negado a esta posibilidad, sin embargo, Rusia continúa presionando a muchos niveles, de alguna manera provocando a Estados Unidos. No sabemos si esta reunión se dará o no. Hubo ya las sanciones por parte de Estados Unidos contra Rusia por toda esa injerencia en las elecciones del año pasado. Son sanciones bastante severas, hubo expulsión de diplomáticos tanto de Estados Unidos como rusos. Hay mucha tensión en las relaciones, pero al final se sientan a hablar y pasa todo. Entonces, no sabemos hasta dónde va a llegar y habrá que ver, ¿no? Pero yo creo que Rusia sigue avanzando, China sigue avanzando, andan muy hermanados por el mundo y consiguen una cantidad de objetivos que no los entendemos a largo plazo y que son preocupantes, de verdad. Bueno, Gaby, wow, hoy me dejaste así como que, ya va, espérate, hello. Sí, Sí, sí. muy complicado. Ojalá que no No, no tenga razón. es Quiero estar complicado. muy equivocada. No, bueno, Gaby, nada. Es parte de tu trabajo, parte de lo Sí, que vemos, parte de lo que
uno se entera y de lo que puedes comentar también, porque me imagino que hay cosas que es preferible guardárselas porque de las cuales no estamos del todo seguros, pero igual gracias por este trabajo que siempre realizas y sobre todo por aquí en nuestro programa, ¿ok? Bueno, Gaby, feliz día, gracias por conectarte. Gaby Peroso, recuerden, pueden seguir a Gaby a través de su cuenta en Instagram, que ya sé que son muchos, @Gaby Peroso C, y gracias por estar aquí con nosotros. Ya venimos con más. Bueno, mi Gaby. Ay, Dios.